Muy buenas tardes. Feliz año 2023. ¿Sí? Señora, pellizquese, estamos en vivo. Torreón, Celaya y la Ciudad de México. Iniciando el año con muchas energías, con muchas ganas, con buenos propósitos, pero con mucha legalidad. Usted lo va a ver ahorita por qué. El día de hoy tenemos a nuestra invitada, la licenciada González Romo, para que nos ayude a entender el derecho sucesorio. Iniciamos con el programa. ¿Sí? Estamos en DIC, Desarrollo Empresarial y Crecimiento Humano. Nos acompaña, como le mencionaba, la licenciada Juana González Romo, y el tema de hoy es derecho sucesorio. Qué importante es que tengamos todos nuestros documentos en orden para que cuando se dice pasemos a mejor vida, o a lo mejor algunos creemos que esta es la mejor vida, pero lo importante es tener todo documento en regla. El día de hoy doy un especial reconocimiento y agradecimiento a la licenciada Mercedes González, porque oficialmente hoy inicia como conductora que me acompañará en este programa semanal de DIC. Y claro está, nuestra invitada de honor, porque con ella aperturamos un excelente año de logros 2023, la licenciada Juana González. Y ahora vamos a iniciar con nuestros patrocinadores. Primero, agradeciéndole a Velati Candles, el que nos apoye, nos acompañe con velas con intención de crecimiento, intención de ganar, intención de amor, prosperidad, protección, salud, claridad mental y calma. También la vela de Abre Caminos, armonizador del hogar, intuición, Happy Birthday Box y Moon Box. Velati Candles da servicio a toda la República y las puede contactar al teléfono 5613-3474-87. Velati Candles. Y también, claro está, ¿quiere un futuro seguro? Cuente con el despacho contable y de abogados Félix González y Asociados en Torreón, Coahuila. Con ellos tendrá usted la certeza de que su negocio está bien protegido, legalmente apoyado y contablemente soportado. Teléfono 8717-18-75-63. Vero H. Montt, allá en Colima, es la Master Training en Comunicación con su consultoría Crecer. Y la puede encontrar en diferentes redes sociales, Facebook, fanpage y en su consultoría. Y también, claro está, Emprendedores Globales Atomy. Son emprendedores que además comparten calidad con sus productos a un precio justo para el cuidado de la salud, de la belleza personal y del hogar. Teléfono 5613-129113. Su servidor, el ingeniero Enrique Noris, que le ayudamos a cumplir las normas laborales 019, 30 y 35. Y ahora, aperturando un nuevo año, las responsivas de protección civil para el 2023. En este momento, válidas para la Ciudad de México y para el Estado de México. También le ayudamos a cumplir la norma 035, es la norma de factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Nosotros lo llamamos la norma laboral de la productividad, porque usted logra menos 3 RB y más PERSI, menos retrabajo, menos rotación de personal, menos rechazo y menos violencia. Y más PERSI, porque logramos, trabajando en equipo, más productividad, trabajo en equipo, rentabilidad,
calidad y sobre todo integración de sus colaboradores. Y ahora vamos a pasar con la licenciada Juana González para que nos hable del tema de derecho sucesorio. Adelante, licenciada Juana González. Coméntenos la importancia de este tema de derecho sucesorio. ¿Qué sucede con el derecho sucesorio? Hola, buenas tardes. Es muy importante el saber quiénes pueden heredar, cómo podemos hacerlo, qué consecuencias trae, pero sobre todo, quiénes son incapaces de heredar. Esto creo que sería lo más importante que podemos tratar esta tarde. Hay dos formas. ¿Quiénes pueden heredar? Cualquier persona nacida viable. ¿Qué es nacida viable? Que cuando menos, en el momento de que nazca, estés fuera de la madre 24 horas respirando por él solo. Eso es viable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el testador puede dejar que le hereda a su hijo, pero si no es a su hijo, a sus descendientes. Y si en ese momento, cuando lo dejan así tan abierto, si en ese momento está embarazada la madre de ese niño, por ejemplo, el padre murió, pero la madre está embarazada, pues para ser capaz de heredar, por ejemplo, no nada más van a heredar los que están vivos en ese momento, a la muerte del testador. Está embarazada, claro, con la condición de que nazca vivo y viable. Vivo, viable. Hay algunos que nacen vivos, pero no son tan vivos. Sí, nada más que hablamos de que respiren por ellos solos, ¿verdad? No hablamos de la inteligencia, eso no importa, porque inclusive pueden ser capaces de heredar aquellas personas que tienen un estado de interdicción, o sea que jamás van a poder ser capaces, ¿verdad? Una persona con síndrome de Down, una persona con retraso mental, o sea, cualquier persona siempre y cuando por ley no esté incapacitada. El derecho sucesorio maneja dos situaciones, la sucesión legítima y la sucesión testamentaria. Lo ideal es que sea por sucesión testamentaria. Que el decuyus, que es como se le llama, determine cómo quiere dejar sus bienes. ¿Sí? Pero claro, aún así hay limitantes. Porque hay personas que pueden ser incapaces de heredar. La otra es la sucesión legítima. No hay testamento. Pero ¿qué sucede? Lógicamente puede heredar el cónyuge, pueden heredar, bueno, los hijos, el cónyuge, los padres, los hermanos. Claro, los parientes más cercanos van excluyendo a los parientes más lejanos. Sí, por ejemplo, tienes 3 hijos. Si no hay testamento que diga cómo dejas tus bienes y tú solo sobreviven 3 hijos, pues va a ser por partes iguales. Pero uno de los hijos ya no sobrevive, o sea, murió. La parte que a él le corresponde no se pierde en sucesión legítima. Se les tiene que llamar a los hijos de esa persona. A los nietos o a los hijos del hijo fallecido, que tendría derecho entre los 3 hijos del ejemplo, esa parte le correspondería, sí. Entiendo que por partes iguales, a los 3 hijos originales. A los 3 hijos serían, por ejemplo, el 33.333, ¿sí? Ok. Lo que le correspondería a ese hijo, que ya no sobrevivió al decuyus, o al decuyus, vamos a manejarlo así, al dueño de los bienes que acaba de morir,
pues ese Sí. 33.3 se va a repartir entre los hijos que a él les sobrevivan. Perfecto. Ahora, puede ser que el de cuyos quiera entregarle parte de su herencia o de lo que va a heredar a alguna asociación civil o a alguna persona que él estimó mucho, aunque no haya una relación familiar. Sí, pero hay limitantes. Por ejemplo, no le puede heredar todo a la iglesia que perteneció o a la asociación que lo estuvo cuidando, ¿sí? Sí hay limitantes. Inclusive hay, por ejemplo, la primera maneja falta de personalidad, delito, presunción de influencia contraria a la libertad del testador o a la verdad o integridad del testamento. Aquí es eso, influencia, es el sacerdote, el pastor, el anciano, o el médico, o la enfermera, pues puede influir para que él le deje todos los bienes y deje de heredar a su familia. Entonces, aquí hay una incapacidad para heredar. Aunque haya hecho testamento diciendo. Aunque haya hecho testamento, se puede Perfecto. impugnar. Se Ese impugna. testamento, sí se, o sea, claro, si no hay nadie que lo impugne, porque no tiene ningún familiar, hay que recordar algo que en alguna ocasión les mencioné. Este es del derecho privado. El derecho civil es derecho privado. ¿A qué me refiero con derecho privado? A que regula la relación entre particulares. Y cuando regula la relación entre particulares, solo los particulares pueden impugnar. Voy a poner un ejemplo sencillito de otro caso. El cónyuge comete adulterio. Es una causal de divorcio, que es puede ser la más común. Claro. Pero si el cónyuge afectado o el cónyuge inocente no pide el divorcio, pues el Estado no puede obligarlo a que lo haga, ¿sí? Lo mismo sucede con el derecho sucesorio, porque no lo pueden obligar. O sea, a menos que haya alguien más que se vea afectado con esta decisión. Pues ahí tendríamos dos espacios. Una, ajá, sí se hizo testamento, pero hay restricciones para los que no son familiares y hay puede ser impugnado por particulares que consideren su derecho por la familia, afectado. por el que ve afectado dicho testamento. ¿Sí? Perfecto. Mira, aquí viene muy claro, dice, son incapaces para heredar por testamento o por intestado. Aquí es en los dos, ¿eh? Tanto por testamento o por intestado, ¿sí? Cuando hablamos de intestado es la sucesión legítima. Dice, el que haya sido condenado por haber dado o mandado intentado dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate, a los padres, a los hijos, al cónyuge o hermanos de ellos. Claro. O sea, él automáticamente es incapaz de heredar. Claro. ¿Okay? Al que haya hecho contra el autor de la sucesión o sus descendientes cualquier delito que amerite cárcel. Claro, que haya una condena, ¿eh? Por ejemplo, le robó al hijo, le robó a la esposa, le robó al de cuyos. También hay una imposibilidad para heredar, ya sea por testamento o intestamentaria. A la intestamentaria les llamamos sucesión legítima. ¿Por qué sucesión legítima? Porque lógicamente los que piden los bienes que hay son quienes legítimamente tienen derecho a heredar. ¿Sí? El cónyuge que mediante juicio haya sido condenado por adulterio. Si se trata de suceder al inocente, pero no solo él, sino la persona con la que cometió adulterio. Ya. Pero
Aquí está muy interesante lo que nos maneja la ley. Dice que no puedes heredar, por ejemplo, cometió adulterio en contra de Cuyos. Claro. Pero también la persona con la que cometió adulterio no puede heredarlo a él. Y esto poca gente lo sabe. Pues sí, porque entre comillas es él o la coautora de la acción que limita al primero. A mí me parece muy lógico. Digo, soy ingeniero. Pero aquí hay algo importante, mediante juicio. Ah. O sea, pudo haber cometido adulterio, pero si no se demandó a esta persona, pues no hay un juicio. Pudo cometer actos contra el padre, contra la madre, pero si no hubo un juicio, ¿cómo demostrarlo? Pues no se puede. A veces hay abogados con muy poca ética. Hace poco supe de un caso al que estoy asesorando. No estoy llevando el caso, pero sí lo estoy asesorando. Que esa familia fue abandonada porque la persona cometió adulterio, pero fueron abandonados por el adúltero. Pero no solo eso, sino la persona afectada pues no hizo nada, no hizo ningún juicio, porque cuando ya menos acordó, pues ya estaba divorciado por el divorcio incausado. ¿Se acuerdan que platiqué de eso, verdad? Que no necesitas ningún permiso. ¿Sí? Entonces, pues lógicamente los hijos al principio no querían ver a su papá, ¿verdad? Ni querían estar con él y estaban enojados. Pero al final inclusive los hijos lo cuidaron. Y estuvieron con él y se casó con la adúltera. Y los hijos estaban de acuerdo, porque son personas con principios, a que lo que el padre dejó se hiciera en 3 partes iguales, porque estaban casados por bienes separados. Y la ley te dice que el cónyuge tiene derecho a heredar como si fuera un hijo. Aquí sobrevivieron 2 hijos y el nuevo cónyuge. Ajá. Y los hijos estaban de acuerdo. Pero ella fue con una abogada y dice, no, es que los hijos no tienen derecho a nada. Porque la mamá les hizo esto, la mamá, o sea, pero aquí dice la ley muy claro, no sé a qué otra manera se va, porque los abogados y el poder judicial en nuestro país a veces está muy mal. ¿Sí? Pero legalmente, o sea, aquí habla muy claro que haya un juicio. No hubo. No hubo. Aparte, quienes hayan abandonado al padre, también. Lo cuidaron. Ajá. Que teniendo la capacidad de cuidarlo, no lo cuidaron. Aquí es importante, teniendo la capacidad de cuidarlo y que él necesite ser cuidado. Y a veces malinterpretamos la ley o la aplicamos a nuestra conveniencia. Vamos al mismo caso que les estoy platicando. ¿Por qué? Porque si él tiene bienes suficientes para sobrevivir, si tiene una esposa joven que lo cuide, pues realmente no necesita a los hijos que lo cuiden, porque no está abandonado. Porque la ley maneja que esté abandonado, ¿verdad? O sea, lógicamente, solamente vamos, si era un hombre de 50 años, pues lógicamente no van a necesitar que lo cuiden. Si hayas enfermado, pues ya cambia la situación. ¿Sí? También el padre y la madre, cuando expusieron a los hijos, ¿a qué se refiere eso? La hija fue trataron de violar, la maltrataron. O sea, cuando los padres no cuidaron lo suficientemente bien a los hijos, pues lógicamente la hija muere con bienes. Los padres tienen derecho a heredar, pero aquí se pierde ese derecho. ¿Sí? Los ascendientes, o sea, los padres o abuelos que abandonaron a los hijos y no le dieron alimentos cuando tenían el derecho a recibirlos.
Pero todo esto siempre y cuando haya juicio. Si Aquí no, no, en esto no, se puede comprobar. Aquí no hay juicio, o sea, estamos hablando que lógicamente tienes que impugnarlo con un juicio, ¿verdad? Los demás que tienen derecho. Por ejemplo, primero son los hijos y sus descendientes, ¿verdad? Y luego son los padres, y luego son los hermanos, y así las diferentes líneas de parentesco. Pero entonces, por ejemplo, no hay hijos, siguen los padres. No tuvieron hijos, siguen los padres. Pero los hermanos pueden impugnar que esos padres no tienen derecho cuando necesitando ellos alimentos no se les dieron. ¿Sí? ya. Cuando necesitando ellos no se les dieron los alimentos. Porque esto es algo muy común. ¿Cuántos padres o madres abandonan a sus hijos y dejan los trabajos para no darles alimentos? Totalmente. O sea, es el número increíblemente alto. Sí. De que no les dan alimentos. Sí. Lógicamente, vamos, hay una simetría en el derecho. Para que tú tengas un derecho, tú dices que haber cumplido con la obligación. Si no cumples con la obligación, pierdes el derecho. Eso es algo que hemos manejado. ¿Sí? Entonces, lógicamente, si los abandonaste, pues no. O los prostituiste, que también es algo, te puede asustar, pero si la ley viene, es porque los casos se dan. Claro. ¿Sí? Oiga, licenciada, perdón. Cuando hay un testamento que dice que el bien que deja el papá o los papás, dice, vamos a poner ejemplo de 3 hijos, en 3 partes iguales, y de albacea deja a una persona, en caso de que esa persona, por X cosa no pueda, deja una segunda albacea. Pero ¿cuál es la diferencia entre los herederos y las albaceas? O sea, ¿qué función hay en cada caso? Los herederos son los que van a recibir los bienes. El albacea es el que se va a hacer cargo de la administración de los bienes y de verificar que a cada uno reciba lo que dice el testamento. Ya. Por eso se llama albacea. Va a administrar los bienes hasta el momento en que estos hayan sido distribuidos legalmente de acuerdo a como dice el testamento. Ok, muy bien. Entonces, ¿un heredero no debe de ser albacea? No, por lo general es uno de los herederos el que es el albacea. Es al revés. Uno de los interesados puede ser quien reciba la administración, pero nada más en el momento de repartir, ¿no? Una vez repartido. Todo depende de lo que diga el testamento. Porque inclusive cuando no hay testamento, tienen que nombrar un albacea, que va a ser el que se va a encargar de que se haga el peritaje de qué bienes hay, cuál va a ser la distribución, cómo va a ser la distribución. Ya. Y en el caso cuando fallece una persona, pues los herederos no hacen caso de leer el testamento, o sea, como que no se quieren todavía hacer cargo del bien o de lo que les están dejando. ¿Ahí qué sucede? O sea, ¿sí se debe de leer el testamento o qué es lo que sucede? ¿Qué No es lo que hay se un debe hacer tiempo. No hay un tiempo que te diga se debe de leer, ¿verdad? A lo mejor es tanto el dolor que quieren esperarse 1 mes, 2 meses, 3 meses, no sé. También todo depende que diga el testador, porque a veces puede decir el testador que el testamento se abra o se lea al mes de muerto, a los 5 meses o al año. ¿Sí? Son 2 vertientes. Si el testador no dejó nada establecido, hasta que los herederos lo determinen. Te voy a poner un ejemplo. La sucesión legítima. Puede pasar 1 año, 5, 10, 20, y se puede llevar en cualquier tiempo el juicio intestamentario.
mientras los bienes siguen a nombre Del, del testador. O ya. de cuyos. Ajá, sí. Claro. Ok, muy bien. Entonces, entonces ahí. Por ejemplo, tampoco el tutor, hay incapaces, hay menores de edad, hay personas con problemas mentales, hay problemas que tienen un estado de interdicción legal y el Estado les nombra un tutor. Sí. ¿Sí? Entonces, el tutor es incapaz de heredar, a menos que fuera el padre o la madre y se determine bien. Pero hay un tutor legal que el Estado nombra. También él no puede heredar al incapaz. Okay. Son, vamos a decir, son candados que pone la ley para que se abuse de la persona. Por ejemplo, el pastor, el padre, el anciano, o sea, cualquiera que sea el dirigente de la iglesia, no vamos a hablar de una sola iglesia, va todos los días y le dice, es que si le dejas a la iglesia, te va a ir mejor, vas a estar en el cielo, cualquier cosa, pues lo está persuadiendo, hasta cierto punto lo está haciendo que lo haga. Influencia. O bien el médico o la enfermera, inclusive pueden hacer que firme un testamento redactado por ellos. Entonces, por eso son estas limitantes que la ley maneja, para que no se quede todo a la deriva, ¿verdad? Porque si no, imagínate, cualquier persona puede hacer lo que quiera con ellos. O, por ejemplo, el padre atentó contra la vida de el hijo contra la vida de su padre, o el padre contra el hijo, porque se puede dar cualquiera de las dos situaciones, ¿sí? Cuando hablamos de delito dice mediante juicio, pero hay otras situaciones que se pueden comprobar y que no dice mediante juicio. Prostituyó a la hija, la abandonó a la hija, ¿sí? Entonces, en esa situación se tiene, porque lógicamente, o sea, ¿qué derecho va a tener aquel padre que abandonó a sus hijos o aquella madre que abandonó a sus hijos a tener los bienes de esa persona cuando no cumplió con el deber legal y moral que tenía? Claro. Entonces, esto es importante, el que Hago lo una veamos, el pregunta que lo manejemos. diferente entre herederos, porque es un caso que conozco que ocurrió. Okay. Varios hermanos, 5 hermanos, y el papá dijo a el sorullo, no le voy a heredar nada porque me sacó mucho dinero cuando estaba yo productivo. Es válido. Y eso se hizo y él no reclamó, solamente se supo que lo desheredaron por gastalón, por decirlo de una manera. Y él no hizo pleito. ¿Podría haberlo hecho? Pregunto. Si los otros que recibieron, los otros hermanos que recibieron la herencia no eran incapaces, No. no se puede hacer nada. O sea, estamos hablando que puedes impugnar un testamento cuando las otras personas son incapaces de recibirlo. Pero si todos sus hermanos eran capaces de recibir la herencia, o sea, él puede determinar en que se los deja a ellos, inclusive que se lo deja a una persona a la mejor desconocida. Pero aquí la importancia de esto es que no haya habido medios para que influenciara a que él hiciera eso, porque al final es su última voluntad. Claro. Y él sabe cómo lo deja. Y lo puede dejar mediante herencia, mediante legado. ¿Sí? Algunos, donación, no. Donación es entre vivos. La donación no es entre muerto y vivo. El derecho sucesorio es entre de cuyos, la persona que muere con los que sobreviven. Pero la donación sí se puede hacer con la condición de que hasta que muera. Ah, qué interesante. Entonces, ahí es una forma de entregar, aunque ya no esté vivo. Sí, te voy a poner un ejemplo, algo que manejan mucho. La donación
de una propiedad. Pero deja la propiedad, la nueva propiedad al hijo, pero ella o él se deja el usufructo vitalicio. No me O saques sea, la mientras que esté lo va a vivo. poder disfrutar ese bien es el dueño, o sea, es el, sí, la condición es cuando muera. Por ejemplo, bueno, mi carro se lo dono a mi hijo, pero va a surtir efecto cuando muera, Ah, Ya, ¿sí? Porque la donación es entre vivos. perfecto. Derecho sucesorio es entre el que va a morir, o el que muere, porque si no, no hay derecho sucesorio, con los que quedan vivos, ¿verdad? Ok. Testamento. En México hay un mes en el cual nos acordamos, ay, hay que hacer el testamento, Septiembre. septiembre. Esto genera, digo, en mi caso yo ya hice el testamento con mi esposa, ya está hecho para nuestras hijas, en este caso, pero pregunto, ¿se ocupa, es poca la influencia de este gran programa o falta promoverlo? ¿Qué hay que hacer? Porque lo mejor todo es con documentos. Sí hay mucha promoción y ahora se está haciendo mucha conciencia de dejar un testamento. A veces no hay los medios para hacerlo, porque se mueve, es económico, pues sí, pero a veces la persona no tiene los 1,500, 2,000 pesos de más para hacerlo, porque todos nos tienen un costo. ¿Cuál es el testamento? Recuerda, tú puedes hacer cuantos testamentos necesites mientras estés vivo. Voy a cambiar de opinión. Puedes cambiar de opinión. Uy, ¿Cuál va a ser el válido? El último testamento que realices. ¿puede ser ante notario o entre testigos? O sea, se recomienda que sea ante notario, ¿verdad? Pero sería Que puede válido. ser abierto o cerrado. Puede ser abierto cuando le dice al notario cómo quiere dejar sus bienes y que los testigos lo leen. Pero también puede ser cerrado, puede decir, aquí dejo este sobre cerrado, y los testigos aprueban de que no se va a abrir hasta tal día, hasta tal momento. Puede ser ambos, ¿verdad? Licenciada, en el caso de que, por decirlo, el matrimonio está casado en bienes mancomunados, pero primero se va un esposo o una esposa y esa esposa no dejó testamento, nada más queda el titular que está a nombre, el terreno está a nombre de ese titular. ¿No afecta en que la otra persona no haya dejado testamento? Bueno, cuando están con bienes mancomunados, la mitad de ese bien le corresponde al cónyuge. Ajá. O sea, el 50 y el 50 es de cada uno. Va a entrar a un juicio testamentario o un juicio sucesorio el 50% de la persona, de la de cuyos, de la persona que murió. ¿Y esto cómo va a entrar? A los hijos y al cónyuge que sobreviva. El cónyuge que sobreviva va a tener derecho, en Coahuila es en la misma proporción que un hijo. Haz de cuenta, el terreno es, el 50 es al que sobrevive, al cónyuge que sobrevivió, pero el otro 50 se va a manejar para los que sobreviven, ¿verdad? Si tiene hijos, si tiene 2, 3, 4 hijos, claro, pueden repudiar la herencia y decir, no, a nosotros no nos corresponde, porque mi papá porque realmente es de mi padre. Y pasar todo a nombre del padre o madre que sobrevivió, ¿verdad? Pero tienen que decirlo en juicio y decir que ellos no quieren parte de esa propiedad. Sí. Ah, ya. Okay. Tiene que haber un juicio. Porque en el caso de que no haya ese conocimiento
y el dueño, aunque sea el dueño, pero si no hubo, entonces, y él ya dejó un testamento, ¿eso no es válido del todo? Bueno, sobre su 50% sí, sobre el otro 50 no. No. Ah, Tiene que ok. estar a juicio. Tiene Ajá, que estar a un juicio. Por ejemplo, mi madre murió hace 30 murió en el 87, 35, 36 años, a cumplir ujú, 37 años. 16, ajá. Ajá, en el 87 murió. Y todavía no hemos hecho el juicio intestamentario, Ah, ok. porque a lo mejor en su momento dijimos no porque la casa quedara protegida, ¿verdad? Sí. Porque sigue a nombre de mi madre. Ujú, Pero ahora necesitamos hacer un juicio testamentario y mi papá puede decir, bueno, de mis 50 yo se la dejo a mi hijo de esto y esto lo dejo de otra manera, ¿verdad? ujú. Ah, ok, muy bien. Lo bueno es que entiendo que no prescribe hasta No, que No, la no familia prescribe. decida. Pero ya, sí son muchos problemas cuando no se deja testamento, ¿eh? sí, sí. Definitivo, sí. Porque, por ejemplo, a veces ya no están, tienen que hablarle, ya no están los hermanos, ya no están los hijos, pero tienes que hablarles a los nietos, a los bisnietos, tenías que publicar por edictos para si hay algún hijo perdido, una hija perdida, Perdida de que no se localiza. que no lo conoces. Entonces, Sí, ajá, a eso Además, me refiero. A veces no los conocemos y a lo mejor tiene, ¿cuántos casos sucede que tiene una hija fuera del matrimonio o hijo fuera del matrimonio? Claro, por lo general son con los hombres, ¿verdad? Porque las mujeres no podemos esconder algo así, pero hay mujeres que también lo esconden, sí, porque sí. abandonaron cuando eran muy pequeños a los hijos claro, y se fueron y hicieron otra vida. Entonces, tienes que hacerlo, se le llama por edictos, que se tiene que publicar en el periódico de mayor circulación de la localidad. Claro, hay abogados muy tranquilos que es lo que hacen. Lo van a publicar en el periódico que nadie lee, ¿verdad? Para que nadie se dé cuenta y nadie acuda a La mano. las y él audiencias. dice que ya cumplió. Es que una vez que se publicaron ya cumplió. Claro. Es lo que la ley maneja. Derecho sucesorio. Documentar nuestra decisión para que nuestros beneficiarios, una vez que terminemos la estancia en este hermoso mundo contaminado, tengan la oportunidad de decidir sobre lo que les dimos, que ellos decidan qué reciben, qué no reciben y en qué proporción. En algo importante, tú cuando haces tu testamento puedes dejarle el 20 de lo que tengo. Por lo general es importante que no digas, porque a lo mejor dices, ay, mi casa, pero a lo mejor tienes el derecho a venderla para irte de viaje y puedes hacerlo. O te enfermas, o nadie te puede cuidar y la vendes para irte al asilo. Ujú. Ya. Y Es ahora le válido dice, porque los no la bienes son puedes vender tuyos. porque ya me la heredaste. No, es que no. No, Acuérdate me que refiero. para que surta efecto la herencia Debe es de estar muerto. entre muerto con el vivo, ¿verdad? Sí. Claro. ¿No? Por eso te digo que puedes hacer cuantos testamentos necesites. Ujú. Interesante. ¿Cuántos testamentos necesites? Porque solo hay una muerte. Sí. Interesante Sí, esa o sea, por respuesta. ejemplo, a lo mejor cambia tu situación, ¿verdad? A lo Claro, mejor hiciste su testamento a los 50 años, pero luego tuviste una pareja a los 60 y también crees que es justo dejarle algo a esa pareja, parte de. Ujú. parte de, o pueden pasar mil cosas en el tiempo, por eso dicen, o sea, el último testamento deja sin validez a los anteriores. El válido va a ser el último antes de tu muerte. Claro, Muy bien. perfecto. Un tema muy importante, muy interesante, pero sobre todo el que podamos difundir que lo mejor es colocar en documento, definir nuestra última decisión para que quienes continúen lo Sí, hagan sanamente.
Porque, Mm. por ejemplo, pues no vas a querer que a lo mejor aquel hijo, pues yo ya le di todo lo que le correspondía en vida, ¿verdad? Pues ya no es justo que él reciba, Ujú. porque ya le di a él, a lo mejor a él le di más de lo que le hubiera tocado. No, Y no. la ley pone candados, ¿verdad? Pero pues solamente por lo general cuando es al sacerdote, pues sí va a entrar en investigación, entonces a veces mejor se queda el Estado si no hay descendientes, ¿verdad? O ascendientes, o hermanos, o primos, Claro. ¿sí? Si Uy, no hay quien se quede con el bien, el Estado se puede quedar con él. Ujú. bueno, pues ojalá y si le toque al familiar. Licenciada Juana González Romo, muchísimas gracias por este excelente primer programa del 2023. Le agradecemos y sabemos que usted es nuestra abogada de cabecera y vamos a despedir el programa. Acompáñenos, por favor. Gracias, Mercedes. Enrique, ¿me Del permites programa. Adelante. agradecer a Axel Huber que estuvo viéndonos, nos puso un comentario, excelente tema. Entonces, bueno, agradecemos que están ahí presentes. Axel Uber, Veracruz. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Mercedes. Cerramos el programa mencionando las velas de Velati Candles, Abre Caminos, Intuición, Moon Bond Box, armonizador del hogar, y Happy Birthday Box. Teléfono 5613-347487. Velati Candles para todo el país. Y también tenemos la seguridad de su futuro, su empresa y su persona con el despacho contable y de abogados Félix González y Asociados en Torreón, Coahuila, 8717-18-7563. Emprendedores Globales Atomy. Son emprendedores que distribuyen productos para la belleza, salud, cuidado personal y el hogar, con calidad absoluta y un precio justo. Teléfono 5613-1291-13 con Mercedes González. Y para cerrar en la parte de anuncios, les informamos que el próximo 1 de febrero, cuiden los tamales, un día antes, a las 5 de la tarde tenemos un webinar informativo, definición de objetivos 2023 para tu empresa y emprendimiento. Para la presentación del programa del taller del mismo nombre, definición de objetivos 2023 para tu empresa o emprendimiento. Y ahora le vamos a otorgar un certificado a la licenciada Juana González Romo. Mercedes, tú tienes mejor voz que la mía. Muy bien, muchas gracias. Bueno, se extiende el certificado de reconocimiento otorgado a la licenciada Juana González Romo por su valiosa participación en la revista digital Desarrollo y Crecimiento con el tema Derecho Sucesorio. El día de hoy, martes 10 de enero del 2023, lo firma el ingeniero Enrique Noris Barrera como conductor y una servidora, licenciada Mercedes González Gómez, como conductor, y agradecemos, licenciada, su valiosa participación. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje de cierre, alguna reflexión, algo que nos quieras compartir para cerrar este magnífico programa? No se crean todo lo que digan. Si tienen cualquier duda, recurran a un experto en la materia. Eso es lo más importante. Y yo tengo una experta, Médico, contador. Juanita González, una experta a la cual es muy confiable y de verdad muchísimas gracias. Gracias por la información, porque lo compartes y porque contigo tenemos la confianza de que las cosas van a funcionar. Así es. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Nos despedimos. Gracias. Y a usted nos vemos la próxima semana.